Video vamos a comentar brevemente los conceptos que tenía el filósofo griego Platón acerca del Estado, lo que él suponía un Estado ideal, y sobre la mejor política que se debía administrar o implementar en cualquier organización social. Para el efecto nos vamos a seguir por un libro que se llama Platón, la verdad está en otra parte, del autor español E.A. Dalmacio. Es un libro editado en Barcelona y que está siendo reeditado y vendido en Colombia por uno de los principales periódicos capitalinos. Pero antes de referirnos a las ideas platónicas sobre el Estado y sobre la política, debemos poner el tema brevemente en contexto. Resulta que Platón fue un filósofo que vivió 400 años antes de Cristo, y hay que tener muy en cuenta cuáles eran las circunstancias históricas y políticas que le tocó vivir. En primer lugar, la mayoría de la población era analfabeta. Grecia estaba organizada en ciudades-estados que pretendían formar más que buenos ciudadanos, buenos guerreros, porque en esa época las guerras, pues como ahora también pasa, eran bastante violentas y habría que tener un control muy fuerte sobre la población a fin de que esos ciudadanos guerreros pudieran ser controlados y pudieran ser eficientes en un estado que ya estaba muy debilitado y la hegemonía de Grecia empezaba a decaer. Así que los conceptos de Platón no nos extrañe que pueden ser muy totalitarios y que pueden estar superados históricamente, si es que eso es posible. Pero veamos lo que decía sobre el Estado. Él decía que el Estado ideal debía ser organizado y manejado por tres clases sociales. La primera de los cuales eran los guardianes, que eran filósofos que gobernaban el Estado, a los cuales les correspondía una virtud que se suponía que era la sabiduría, y que predominaba en ellos el alma racional, que gobernaban con sabiduría y con justicia. Había una segunda clase social que eran los guardianes auxiliares, que estaban al servicio del Estado, generalmente eran militares, a quienes les correspondía la virtud de la valentía, y allí en ellos predominaba el alma pasional, que estaba al servicio de lo racional. Y la tercera clase en la que se debería dividir la población eran los productores, o sea, el público en general, la multitud, o sea, las personas que obedecen y se pliegan al gobierno de los guardianes y de los filósofos, y a ellos les debería corresponder una virtud que era la moderación. Y agrega nuestro autor: una vez que hemos constituido este estado ideal, cabe hacerse una pregunta: ¿cómo asegurarnos de que no se corrompa o que entre en decadencia el Estado? ¿Cómo evitar que las clases superiores acaben por utilizar el poder en su propio interés? ¿Cómo garantizar que la casta de los gobernantes estará siempre compuesta por los mejores miembros de la comunidad? Y además, ¿cómo asegurarse de que la clase inferior de los productores, de que el público en general, no se rebelará para ir más allá de la simple obediencia ciega que de ella se espera? Estas y otras preguntas pertinentes ya de por sí lo son aún más si se piensa que en unas comunidades las tres clases sociales del Estado se convierten en clases cerradas y que la pertenencia a cada una de ellas se transmite fundamentalmente y desgraciadamente de forma hereditaria. Para todas estas preguntas, desgraciadamente, Platón nos proporciona un listado muy variado e indecoroso de recetas que van desde la censura, la mentira,
el adoctrinamiento y hasta la selección de la raza y la eugenesia. Y agrega nuestro autor, dice que si con la censura, el adoctrinamiento y la eugenesia hemos garantizado, es decir, la excelencia de los guardianes, nos toca ahora ver cómo podría asegurarse el sometimiento y la aceptación de la voluntad del Estado entre todas las clases, incluyendo por tanto también a los productores, al público en general. Y agrega, una vez que hemos garantizado la producción de crías aptas, el siguiente paso es asegurarse de que se desarrollen conforme a la lógica que impone la felicidad del Estado. Esta tarea le está encomendada a la educación, entre comillas. Los niños y los jóvenes destinados a convertirse en guardianes serán arrancados de sus padres, conducidos anónimamente a una institución del Estado responsable de su educación, de tal forma que los hijos no conozcan a sus padres ni los padres a sus hijos. Una vez allí, seguirán un plan de formación común centrado en una gimnasia, que es el cuidado del cuerpo, en la música, en su aceptación griega, es decir, el conjunto de disciplinas inspiradas por las musas, que sería la ciencia, la historia, la literatura, el arte, la cultura en general. Y solo los escogidos para convertirse en guardianes y filósofos continuarán con el estudio de las matemáticas, la astronomía y finalmente la dialéctica. Sin embargo, hablar de educación, entre comillas, es ser excesivamente generosos, pues en realidad ese itinerario formativo tiene más de adoctrinamiento y censura que de otra cosa. En efecto, en los contenidos de la educación platónica estarán sometidos a un férreo control, aceptándose solo aquellos que promuevan los valores y las virtudes gratas del Estado, es decir, a Platón, y descartándose los que puedan desviar o pervertir los tiernos espíritus de la juventud, no a la literatura con contenido inmoral e indigno, las debilidades humanas, personajes malvados, que triunfan, la representación indecorosa de los dioses, incluso no a la risa, no a la música lidia, ni a la jónica, solo se aceptaba la doria y la frigia, no a los flautistas ni a los fabricantes de flautas. Lo mismo va para las etapas superiores de la educación, aquellas a las que acceden los hombres destinados a convertirse en gobernantes. Afortunadamente, poco se dice sobre la astronomía y las matemáticas, pero cuando Platón habla de sabiduría y del estudio de la filosofía, no hay que perder de vista que está muy lejos de lo que nosotros entendemos por tal cosa. No se enseñarán pues las diversas doctrinas filosóficas, sino tan solo la única filosofía y sabiduría auténtica. Efectivamente, la filosofía de Platón, pues todas las demás no serían sino opiniones o errores. Así que las recetas de Platón no difieren de las que a lo largo de la historia han implementado las diversas élites para mantener bajo control a la población. De entrada, abandonar a la muchedumbre la ignorancia. Cuanto menos sepan, mejor. Debe excluirse, por lo tanto, la enseñanza de la filosofía a los ciudadanos, no fuera que a algunos se le ocurriera pensar por su cuenta. Nótese el paralelismo con la reciente exclusión de la filosofía en los planes de estudio en muchas escuelas. Platón ilustra lo inadecuado de enseñar filosofía a la multitud con una curiosa analogía que muestra bien a las claras su talante aristocrático y snob. Al verlos a los ciudadanos comunes dedicados a la filosofía, diría que se parece muy bien a un simple obrero que al conseguir algo de dinero se adorna con un vestido nuevo y acicalado como un joven novio se apresta a casarse con la hija de un amo que se ha quedado sola o pobre. Pero si ello no fuera suficiente, el Estado platónico está legitimado para hacer un uso indiscriminado de la mentira, siempre que ello le convenga. Y añade, solo a los gobernantes pertenece el poder de mentir, a fin de engañar al enemigo o a los ciudadanos
en beneficio del Estado. En concreto, se les narrará a todos los ciudadanos un mito fundacional, con objeto de justificar la rígida división en clases de la sociedad. Por ejemplo, vosotros, ciudadanos del Estado, sois todos hermanos, pero la divinidad, cuando os moldeó, puso oro en la mezcla con la que se generaron aquellos capacitados para gobernar, siendo de tal forma del más alto valor, plata en los auxiliares y militares, hierro y bronce en los campesinos y demás artesanos. Y si todo fallara y siguiera habiendo alguien con la osadía de desafiar el orden establecido y las verdades impuestas, siempre se puede recurrir a la represión y a la violencia. Y agrega, los jueces condenarán a aquellos que tengan un alma perversa e incurable por naturaleza. Queda así dibujado, pues, el estado ideal de Platón. Era una comunidad con tres clases rígidamente separadas, en las que no hay lugar para la riqueza. Él predicaba la frugalidad, decía que no hay que superar lo estrictamente necesario, eso sí es bueno. Donde el poder censura aquellos contenidos considerados inapropiados, donde la unión entre hombres y mujeres está sujeta a los designios del Estado, en la que los hijos se separan a los padres y se cancela toda dimensión humana en la procreación, donde se censura la risa y los placeres por ser poco edificantes, en la que la inmensa mayoría de la población no le está reservada otra misión que la de obedecer y producir, donde los enfermos o mal constituidos físicamente son dejados morir para no convertirse en una carga. Aunque a un lector incauto pueda parecerle una pesadilla de Orwell, no debe dejarse engañar, pues Platón anota al final de su libro La República, dice que en la general prosperidad y cuando haya buena administración del Estado, cada una de las clases podrá participar de la felicidad en la medida en que la naturaleza se le concede. Pero agrega nuestro autor, lástima que no se aclare si en una comunidad así esa felicidad que se nos ha concedido es mucha, poca o más bien ninguna. Vemos pues como en las ideas de Platón afortunadamente ya están superados históricamente, puesto que en estos últimos 2500 años ya ha habido muchas revoluciones en la educación y en la divulgación de las ciencias, como ha sido la imprenta y como es la revolución del Internet, que permite que hoy en día el público en general y las masas en general tengan tanta o más cultura que las clases vigentes.